Seguimos con un capítulo más dedicado a cómo las emociones actúan como gatillos para la acción. En el episodio de ayer hablamos del tema del enfado y hoy vamos a hablar del miedo, que es otro de esos temas tan particulares y otra de esas emociones tan importantes que nos pueden llevar a actuar y, entre otros muchos motivos, a tomar una decisión de compra, ¿vale? Entonces, hoy vamos a analizar por qué el miedo es importante, qué sucede en nuestro cuerpo cuando sentimos miedo y qué tiene que ver todo esto con la venta, que al final no te olvides de que aquí no solo escribimos, sino escribimos con un para. Y ese para es vender. Entonces nada, vamos con el episodio. Este es el episodio número 765, que va de cómo te han vendido y puedes vender tú a través del miedo. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter, y en el episodio de hoy, pues bueno, pues vamos a tratar todo lo que te separa de utilizar textos persuasivos para impulsar las ventas de tu negocio. Vamos con la intro y comenzamos. Como sabes, siempre me gusta arrancar con un pequeño consejo de emprendedor, una pequeña reflexión que haya surgido a lo largo del día anterior y que pueda compartirla contigo. Y lo que yo te quiero contar es que es fundamental que leas y que escribas todos los días. Seas copywriter o quieras mejorar tu escritura persuasiva, este es el único camino que existe. Sé que hay muchos copywriters que defienden que no hace falta leer, que solo es estructura. Yo creo que no, yo creo que la escritura, como cualquier otra habilidad, se entrena. Y para entrenarlo, una de las cosas más importantes es la periodicidad. Porque la periodicidad quiere decir que en el día a día le estás dedicando un tiempo a leer, que son estímulos para inconscientemente ir captando estructuras que luego puedes replicar. Y cuando digo leer, me refiero a leer de todo, desde libros de copy hasta anuncios y cartas de venta, hasta libros de ficción que te hagan pasarlo bien y que te permitan tener más vocabulario, más historias, etc. Y luego está la parte de la escritura. Al final, yo me acuerdo cuando jugaba al baloncesto, que muchas veces los sábados y los domingos me iba a entrenar a tirar triples. Y luego, la semana que tiraba triples el fin de semana, o sea, la semana siguiente, metía muchos más que las que no. Porque al final ese entrenamiento, esa rutina, esa manera de trabajar, de hacer, hacía que yo estuviera pues mejor. Yo nunca fui un genio. Entonces, cuanto más practicara, más fácil me era el hecho de anotar después. Y esto es muy importante porque, insisto, sé que hay muchos copywriters que cuentan que no hace falta practicar, que todo es estructura, que todo es montar un puzzle, pero yo creo que esto tiene un poquito de artesanal. Iba a decir artístico, pero creo que artístico no es la palabra es más artesanal en el sentido de que cuanto más lo practiques, cuanto más tiempo le dediques, cuanto más trabajes, mejores resultados vas a tener. Pero es que al final así es todo en la vida. Cuanto más tiempo montes en bici, mejor vas a montar. Cuanto más cocines una receta, mejor te va a salir, ¿no? Entonces es muy importante dedicarle ese tiempo y entender que forma parte del proceso. Ahora, estábamos hablando también de un tema muy particular en esta semana, que era todo de cómo los dolores, las emociones, nos llevan a la acción. De cómo la palabra emoción viene de la misma raíz etimológica que la palabra mover y cómo al final están conectadas, porque detrás de cada movimiento hay una emoción que ha activado un gatillo. En el episodio anterior estuvimos viendo todo el tema del enfado. Y hoy hablamos del miedo, ¿vale? Al final, cuando tenemos una situación de miedo, sucede lo siguiente. La sangre se retira de nuestro rostro y fluye por toda nuestra musculatura para favorecer nuestra huida. Además, hay un momento en el que la mente y el cuerpo se paralizan porque el cuerpo está, o tu mente está, atisbando si es mejor huir como estaba pensando al principio o sería una mejor alternativa esconderse. Al final, se trata de una respuesta hormonal que lo pone todo en estado de alerta y lo predispone para la acción, ¿vale? Esto es muy importante, nos predispone para actuar y es precisamente aquí donde estamos trabajando en el copy, cómo aprovechar este miedo para mover a la persona que tenemos delante a una acción, a una decisión, etcétera, ¿vale? Entonces, la pregunta es, ¿todo esto funciona para vender? Y la respuesta es que sí. De hecho, se trata de una de esas emociones que más fácil mueve la acción, ¿no? Es el miedo, es la duda, es la sensación de que no lo estamos, de que estamos en peligro y por lo tanto el cuerpo, la mente, está predispuesta a tomar una decisión que nos separe del peligro. Esto es muy importante entenderlo. Nuestro cerebro está entrenado durante miles y miles y miles de años para tomar una serie de decisiones. De hecho, el mundo ha cambiado muy rápido y nuestro cerebro sigue teniendo pequeños atisbos de lo que era antes, ¿no? De esa supervivencia cuando una decisión no rápida nos podía llevar a no tomar una decisión, ¿no? A no sobrevivir. Entonces, tenemos que aprovechar estas partes del cerebro reptiliano, como se suele llamar, para nuestras ventas actuales, porque si el cerebro sigue actuando así, podemos aprovecharlo, ¿vale?
Entonces, una buena estrategia que puedes tocar es, como esto va de miedo, es tocar los puntos de dolor, pero sobre todo unirlos con la sensación de o tomas una decisión ahora o toda esta situación se va a prolongar o se va a hacer peor. Te voy a poner un ejemplo muy tonto. Mi dolor de espalda. Yo tengo desde hace muchos años una lesión en la espalda. Entonces yo sé que cada 2 o 3 meses me toca ir al fisio. ¿Por qué? Porque si no me va a empezar a doler mucho la espalda. ¿Y qué pasa cuando me duele mucho la espalda? Pues lo que sucede cuando me duele mucho la espalda es que me empiezo a encontrar mal, que empiezo a estar mareado delante de la pantalla, que empiezo a no poder trabajar correctamente, que empiezo a no poder pasear correctamente. Y eso me genera una serie de dudas y de miedo. Digo, ostras, yo no quiero estar en esa situación, yo no quiero estar así. Pues es precisamente ahí donde entra el miedo, ¿no? Esa agitación que, por ejemplo, se utiliza en la fórmula PAS está destinada al miedo, ¿vale? Uno de los casos más habituales fueron todas las campañas que hubo durante la pandemia y se vendía muchísimo al miedo. Y te voy a hablar tanto del gobierno, que nos hablaba de todas las situaciones que podía haber cuando no tomábamos las medidas adecuadas. También tenemos todo lo relacionado con las campañas sobre el tabaco, por ejemplo, de las muertes que causan y cómo esto es importante, o las campañas de la DGT que eran de accidentes de tráfico directamente para ponernos en la piel un poco nerviosa y de esa manera decir, ostras, mucho cuidado con esto que puedo morirme aquí, ¿no? También lo tuvimos en las campañas durante la pandemia de marketing. Mucha gente que ofrecía nuevas profesiones se apoyaba en la idea de no quieres seguir la vida como estás y te apretaban en ese miedo, ¿no? Entonces siempre estaba ahí. Al final la clave de todo esto es que el miedo es una emoción potente que mueve la acción y que tenemos que saber usarlo correctamente, que es una de esas emociones donde es más fácil pasarse de listo y ser un hipócrita a la hora de actuar, así que hay que tener mucho cuidado con esto. Ahora, antes de terminar, sabes que siempre te quiero recomendar un libro y uno de los libros donde yo he aprendido más de tocar gatillos y emociones es en The Copywriter Handbook de Robert Bly, no el de Joseph Sugarman, sino el de Robert Bly, que es uno así que es amarillito normalmente, que habla de muchas estrategias, muchas técnicas, muchos gatillos emocionales a la hora de vender. Eso sí, creo que solo está en inglés, yo por lo menos me lo he leído en ese idioma y si estuviera en español me encantaría darle una relectura, así que te aviso para que lo sepas. Y nada más, que si tienes cualquier duda o pregunta me lo puedes dejar abajo en los comentarios, en el blog, en YouTube o en Evos, que ya sabes que respondo en menos de 48 horas, que cualquier cuestión en la que te pueda ayudar me tienes ahí, que si te ha gustado el episodio puedes dejar un buen me gusta en Evos y en YouTube, 5 estrellitas y tus recomendaciones en Apple Podcast y un corazoncito en Spotify. Puedes compartir este episodio con cualquier persona a la que le pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva hasta el último rincón del universo y que en todo caso nos escuchamos mañana en el episodio número 766 de Copimero. Así que nada más, nos vemos muy pronto, ¿vale? ¡Chao!